Hace ya muchos años, Domingo Felipe Cavallo fue al Ecuador y asesoró a un presidente de aquel país para que perdieran su moneda y dolarizaran la economía. Ecuador tiene como moneda el dólar norteamericano, por lo cual está pendiente de que la Reserva Federal le haga permanentemente un envío de moneda. También, el mismo economista, en época de Carlos Menem, pretendió dolarizar y reemplazar el papel moneda argentino por la moneda norteamericana. ¿Por qué esta introducción? Porque Ecuador, hasta el año pasado, era, junto con la Argentina, los que estaban disputando el mayor riesgo país del continente, a excepción, claro, de Venezuela. Ecuador, ayer, cerró como uno de los más altos del continente, repito, sacando a Venezuela, en 706 del riesgo país. Que, repito, hasta el año pasado discutíamos con él ese riesgo país. Venezuela tiene 11.000 de riesgo país. Ustedes saben que son calificaciones que pone la JP Morgan, que, entre otras cosas, fue parte de la negociación de la deuda externa argentina. Se quedó con un pedazo bastante grande de comisiones y entonces, cuando ellos muerden parte de lo que es la gran torta, el país desaparece de riesgo. Y quiero hacer una referencia porque a lo mejor, cuando yo le digo esto, usted no tiene noción. Pero cuando el presidente de la República habla de los países vecinos, yo le quiero decir que, por ejemplo, Brasil, a pesar del macaco Bolsonaro, tiene 231, Panamá, por ejemplo, 239, México, 229, Uruguay, 178 de riesgo país, ¿qué más? Perú, 109, Ecuador, repito, uno de los más altos, 706. Y nosotros cerca de los 2.000. Y resulta que en la escala de los países de mayor riesgo en el mundo está último Venezuela con 11.000 millones y penúltimo la República Argentina de Mauricio Macri con 2.000. Es decir, más cerca de Venezuela con Macri no estuvo nunca nadie y por lo tanto este hombre que se cansó de instalar que si no lo votaban a él, los que venían iban a poner el país en Venezuela, que lo sigue repitiendo, ayer lo dijo el presidente Macaco, le digo Macaco que son los monos chiquititos de Brasil porque no le da para ser gorila a Bolsonaro, volvió a repetir que si ganaba el Frente de Todos, Argentina se iba a Venezuela. Bueno, hay que decirle al Macaco vecino que ya estamos muy cerca de Venezuela, aunque hay muchos puntos de diferencia, con Mauricio Macri. O sea, último Venezuela, penúltimo la República Argentina. ¿Y por qué toqué el tema de Ecuador? Porque fue Domingo Felipe Cavallo el que lo llevó a la dolarización. O sea que tampoco eso fue la solución cuando las decisiones para resolver este tipo de crisis no son económicas nunca, sino que son políticas. Y ayer el presidente hizo un mea culpa y un arrepentimiento, pero uno no sabe cuál de las dos personalidades es fingida. Y si a mí me preguntan y me exigen una respuesta inmediata, digo, no, lo de ayer fue teatralizado y lo de antes de ayer fue real. Pero suponiendo que no fuese así, suponiendo que existiera el hombre bueno y arrepentido, entre los anuncios que hizo, dijo que iba a haber un congelamiento de los combustibles por 90 días. Inmediatamente que después de que terminó de decir esto, aumentó el dólar, aumentó el riesgo país, porque apretaron las petroleras. Incluso las petroleras llamaron para decir, de ninguna manera nosotros vamos a permitir esto, va a haber desabastecimiento de combustible, porque dejaron trascender que si era necesario iban a aplicar la ley de competencia, o sea, la misma ley que aplicó Guillermo Moreno, tantas veces criticado por el macrismo. Claro, ¿qué hicieron? Una resolución, ayer a última hora, de la Secretaría, diciendo de que iba a ser un estudio con las petroleras. Y más tarde, Dietrich, el ministro de Transporte, diciendo no, que efectivamente se va a congelar por 90 días. ¿Sabe qué significa eso? Que van a subsidiar, o sea que la plata que no le pone a la persona que paga el litro de combustible, se la van a sacar a todos los argentinos en conjunto para subsidiar a las empresas petroleras. Pero además,
con las medidas que anunció ayer el presidente de la República, volteó lo que había pactado con el Fondo Monetario Internacional. Por lo cual, va a tener una situación de tirantez, lo que evidentemente con la nueva responsable gerente, la búlgara que se hace cargo del Fondo Monetario Internacional, se va a encontrar con que los compromisos que se habían comprometido con la francesa, con Christine Lagarde, no se han cumplido y se han vulnerado. Por eso ayer no hablaron para nada, o no habló el presidente para nada, de los jubilados. Porque como lo que están escondiendo es la reforma jubilatoria, no pueden decir que le van a aumentar a los jubilados. Y por lo tanto no va a haber aumento para los jubilados, salvo que lo hagan de alguna forma cubierta o escondida, porque el Fondo Monetario Internacional entonces en forma inmediata le congelaría la última partida que le tiene que enviar, porque le habían dicho reforma provisional y reforma laboral. No tenemos salida con los parches que este gobierno quiere hacer porque no cree. Las medidas que ayer se anunciaron no las cree. Las hacen porque los están apretando adentro los propios integrantes del gobierno, los propios radicales, los propios observadores más normales que tiene el PRO, que le han dicho, después del desastre que dijiste en el discurso, que no era lo que se había pautado previamente, tenés que salir a pedir disculpas. Y Macri salió a pedir disculpas. Ayer comparábamos a Macri con Nerón. Y entonces alguien me mandó un correo para decir, pero Nerón no tenía a nadie que le diera órdenes, era el supremo hacedor. Macri es un soldadito de Trump. Y ahí me hizo repensar, es cierto, Macri no es un soldadito de Trump, Macri es un hombre que suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv y espera órdenes, igual que Bolsonaro, de ese lugar. Y por lo tanto, entonces, todos estos anuncios que se han hecho son absolutamente indeseables para el Fondo Monetario. No son los que se había arreglado con el Fondo Monetario Internacional. Así que sale de Guatemala, se mete en Guatepeor, porque no tiene nada más que un sentido de improvisación el gobierno, que lo único que está buscando es ver de qué forma pueden bajar el 45% de los votos del binomio Fernández para que no ganen en primera vuelta y poder entrar ellos en una segunda vuelta y hacer un poco más perdurable la posibilidad de recibir auxilio. En esa búsqueda le mandó un WhatsApp a el candidato Fernández. Fernández estaba dando clases en la facultad, se enteró después, hubo una comunicación, ya eso es público y notorio, y lo que quería Macri era una foto. Macri quería que Fernández fuera a sacarse una foto para mostrarle al mundo, ve, todas las deudas que yo contraiga las van a pagar los que vienen atrás. Ellos están de acuerdo en ayudar y van a hacer esto. Y entonces alguien le dijo a Fernández, mira, no vayas, habla por teléfono, hace todo lo que quieras, pero no permitas que te saquen una foto porque van a vender la idea de que estamos totalmente de acuerdo en pagar los desaguisados. Y por lo tanto, la no presencia en la fotografía enfrió los 20.000 millones de dólares pedidos a los Estados Unidos como préstamo directo. El presidente norteamericano tiene una facultad de otorgar ese tipo de préstamo a los países que se alinean políticamente con él. Bueno, en este caso más que los países, los gobiernos. Como Macri está haciendo el saludo 1 con Trump, estaba medianamente dispuesto para que viniera eso para aquí. Pero pedían continuidad y garantía, dice, porque si vos te vas, ¿quién lo paga? Los que vienen atrás. Sí, bueno, pero que lo digan. Entonces, la foto, o la filmación, o el video, era un poco la clave. Y por eso hablaron por teléfono, y por eso Fernández no fue a la fotografía o al video, que era lo que querían usar para volver a pedir más dinero prestado. Es una situación muy compleja, es muy difícil en el momento que se está viviendo. No terminó de hablar el presidente y para demostrarle eso que él habla de los mercados y demás, para demostrarle que no le creen, inmediatamente aumentó el dólar y inmediatamente aumentó el riesgo país. Y entonces, ahora que estamos penúltimos, antes de Venezuela, ahora que sí estamos camino a ser Venezuela, no sabe el presidente cómo resolver el tema. Y yo le voy a dar un simple dato, un curioso dato. Ayer entraron 5.400 cabezas de ganado. Hoy entraron 35. Si usted anda por los campos argentinos va a ver que el ganado está en los corrales. ¿Por qué? Porque están esperando saber cuánto vale el dólar. Si usted tiene que conseguir un repuesto de cualquier índole importado, no se lo venden.
Si usted es panadero y necesita harina, no se la venden los molinos. Es decir, está logrando las medidas políticas y económicas tomadas por el gobierno del mejor gabinete de los últimos 50 años, acercarse a al desabastecimiento lo más cerca posible de Venezuela. Así que yo le diría a los votantes de Cambiemos, a los votantes de Somos el Cambio, que por favor terminen con eso de Venezuela, porque se van a llevar un chasco, porque van a entrar en la historia como que Macri los dejó sentados en las puertas de Maduro. Y frente a esto que estamos diciendo y de los riesgos, del riesgo país y de las cosas que hemos pasado, yo no sé si la gente tiene memoria, pero miren, cuando se fue de la Rúa en el 2001, vino Rodríguez A. y dijo que no iba a pagar. Bueno, el riesgo país se fue a 7.000 puntos aquella vez. O sea, a Duhalde le tocó hacerse cargo con eso. Y empezar a bajar esa situación fue bastante engorrosa. Pero cuando uno se da cuenta que estamos hablando de cifras históricas, que estamos hablando de riesgo país de lo más bajo que ha tenido la Argentina, nos tenemos que remontar a cuando Néstor era presidente y Labaña ministro. Y allí tuvimos el riesgo país más bajo. Es decir, el presidente, amigo de Chávez, tenía el riesgo país más bajo. El presidente, amigo de Bolsonaro, está más cerca de Maduro y de Venezuela que ningún otro.